Así que bueno, el tema que nos compete hoy se titula ¿Cómo enfrentar la adversidad en nuestro hombre interior? Es un desafío, es un desafío enfrentar la vida de manera correcta, pero en el interior. Porque nosotros no sabemos cómo vivir la vida interiormente. Ya sabemos que el hombre perdió el dominio de su ser por causa de la caída, por causa de la expulsión del Edén. Él perdió la rectitud y perdió el control de muchas cosas, ¿no? El comportamiento de nuestra mente es involuntario, muchos comportamientos, las emociones son involuntarias. Y nosotros pretendemos cambiar determinadas situaciones internas, primero afectando lo externo, y es un error, porque lo externo, pues ahí sí que si no tenemos control con lo interno, con lo externo menos. En Colombia hay una mujer que habla de que tenemos todo el tiempo prendido la radio miseria en nuestra mente, ¿no? La radio miseria y pasándonos publicidad catastrófica todo el tiempo, y la mente que vive en función de la catástrofe, bueno, se termina metiendo en un pozo todavía más profundo. Es común que la gente vea un determinado problema y ya lo lleve hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ya lo lleve hasta la catástrofe, ¿no? Como no sé, me está doliendo por acá algo en la panza, será cáncer, ¿no? Decíamos. Claro. O qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Me llamó mi jefe que quiere reunirse conmigo, me va a echar. Cosas así. Sí. Entonces tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque también hace parte de la naturaleza que busca la seguridad. Y por eso funcionamos como en catástrofe todo el tiempo. Ahora, el problema cambia cuando nosotros experimentamos la regeneración, experimentamos el nuevo nacimiento. Dios nos da otra naturaleza y con esa nueva naturaleza viene un nuevo comportamiento interno, ¿no es cierto? No significa que llegamos a una plenitud de comportamiento espiritual, pero sí llegamos a poder enfrentar la vida con otra naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, ahí ya son nuevas emociones, claro. Es un nuevo comportamiento de la mente. Es importante que nosotros sepamos qué herramientas tenemos. Pablo le dice a la iglesia para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Dios nos ha concedido una nueva naturaleza, nos ha concedido al Espíritu Santo. Y nos ha concedido estos elementos, estos factores, sin despersonalizar al Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener una vida abundante. Mira, esa es la palabra, no vida exitosa, sino una vida abundante. Una vida abundante. Una vida abundante con la que podamos enfrentar las circunstancias de manera realista, no fantasiosa, porque por lo general el ser humano enfrenta la vida de manera fantasiosa o con un positivismo exagerado, donde niega los problemas, niega la realidad, no los enfrenta nunca y los tiene solamente debajo de la alfombra, como la basura que se pone debajo de la alfombra, oculto, no los enfrenta, no los supera porque los niega, y el negativismo que también nos hace sumir en depresiones, sumir en frustraciones. Entonces, yo siempre digo que tanto el negativismo como el positivismo son fantasías, pero la realidad, lo que Dios quiere que nosotros enfrentemos. ¿Qué somos delante de Dios? Bueno, somos sus hijos redimidos, pero también somos pecadores. Pedro nos dice que el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces, sin negar la realidad, sin caer en fantasías, ¿cómo tenemos que enfrentar la vida? Entonces, la realidad es ver las posibilidades reales que hay de soluciones, también como las posibilidades reales que hay de enfrentar determinados problemas, pero reales, ¿no? Y no darle espacio a las fantasías mentales que que terminan llenándonos de emociones tremendamente negativas o excesivamente positivas hasta el punto que nos anestesian de la vida real y terminamos también en bancarrota. Es un equilibrio. Pero qué lindo que podamos tener la naturaleza de Dios, porque esa naturaleza sí que nos da ese equilibrio, ¿no? La necesitamos, ¿no? La necesitamos urgentemente. Urgente. Decía una neuróloga que el 99% de las cosas que tememos nunca pasan. Sí. Pero nuestro cerebro reaccionó y liberó un montón de cosas químicas que nos afectaron.
Lo que veo es la naturaleza humana funcionando mal, ¿no? Funcionando mal la naturaleza humana, porque si bien es cierto, la neurociencia te da muchas salidas prácticas que son reales y que se pueden poner en práctica y que realmente traen soluciones. Por ejemplo, no sé, se dice que una persona que está pasando por un enojo intenso salga y camine 20 minutos porque es el tiempo necesario para que haga determinadas conexiones del cerebro y qué sé yo, como para que se calme, o lo mandan a escribir, porque cuando escribes las emociones, entonces obligas a que determinada actividad cerebral pase por otra área, y eso es como meter un hierro que está caliente en agua fría, entonces no se va a ir la temperatura, pero va a aplacarse las emociones. Todas esas cosas son tips prácticos que funcionan. Si bien es cierto, funcionan, puedo salir a caminar, puedo escribir, puedo hacer determinadas cosas y aplacar mis emociones o sacar del foco o sacar de la atención determinados pensamientos y poner mi atención en otros pensamientos, y también las emociones van a ser afectadas. Todo esto lo que nos muestra también es que hay un mal funcionamiento de la naturaleza humana. Son la evidencia de que nuestra mente está en desequilibrio, ¿no? En un desequilibrio por causa del pecado, porque está inclinada hacia el mal. Y la Biblia, la teología, lo que nos muestra, lo que nos plantea, es que Dios nos está dando una nueva naturaleza por medio de su Espíritu Santo, la está creando, y esto viene creciendo de manera paulatina, de manera progresiva, hasta que conquiste todo nuestro cuerpo y finalmente tengamos una naturaleza completamente perfecta, por la promesa de Dios, ¿no? Donde se dará lo que conocemos también en la teología como la glorificación, que es la liberación absoluta del mal. La liberación total. Cumpliendo así el anhelo de Pablo, ¿no? Que dice, ¿quién me librará de Pablo solamente? De todos los cristianos. Todos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Dios nos puede dar esa promesa, porque podemos tener mucha ayuda psicológica, mucha ayuda de neurólogos o de neurocientíficos, que de hecho funciona, pero el problema tampoco se va a erradicar de manera definitiva. Sin embargo, por medio de la regeneración, por medio de la renaturalización del nuevo nacimiento, sí podemos creer en una liberación total. Nuestra mente está redimida, nuestro corazón está redimido, no obstante tenemos esta naturaleza pecaminosa que combate contra nosotros y no nos podemos dejar vencer por ella, aunque en muchas ocasiones nos vence, ¿no? Y caemos en pesimismos, en frustraciones, caemos en cosas que no son la realidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podemos enfrentar la vida con esta esperanza, sabiendo que es Dios el que está al control de todo y que Dios nos está dando estas herramientas para enfrentarlas, podemos enfrentarlas con más paz. Otra actitud, con más paz. Con paz, con otra actitud y con tranquilidad, ¿no? Sin caer en esas angustias, porque es que cuando el corazón entra en una angustia, no lo controlamos. No lo controlamos, ¿no? En cuántas ocasiones hemos enfrentado angustias que uno quisiera que fuera como un switch, apretar el botoncito, claro, y adiós. Y ya está. No es así. No. Ahora, las emociones siguen a los pensamientos. Las emociones suelen seguir a los pensamientos. Los pensamientos siguen a las emociones. Pero, ¿en qué están centrados nuestros pensamientos? ¿En la soberanía de Dios? ¿O nuestros pensamientos están centrados en la catástrofe humana? Porque si yo me pongo a pensar que la vida, la realidad, es causa de las irresponsabilidades humanas, es causa de las maldades humanas, bueno, me muero de úlcera porque qué tristeza. Sí. Pero si yo entiendo que la realidad, o si entiendo la realidad desde el punto de vista bíblico, como dije hace un momento, voy a tener esperanza y mis pensamientos no se van a centrar solamente en lo negativo, sino que se van a centrar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y entonces voy a tener un panorama más amplio, porque no sé si te ha pasado, pero es común que uno se enfoque más en el problema, se enfoca en el problema de tal manera que tus emociones siguen el pensamiento y se vuelve un círculo vicioso donde los pensamientos están estimulados por las emociones y las emociones estimuladas por los pensamientos, y entras en un barranco sin fondo. Sin fondo. Y cuando nosotros sacamos el enfoque del problema
Esto es un ejercicio mental que incluso hasta la neurociencia lo aconseja, ¿no? Sacamos nuestra atención del problema y ponemos la atención en las promesas de Dios. Entonces, no es negar la realidad ni que el problema se fue, ¿no? No es una negación, como suele suceder también en muchas congregaciones o con muchos predicadores que te llevan a una negación del problema. Entonces, no es negarlo, sino es ver la parte real que se puede ver con esperanza. Ahora, esto es algo que tiene que darse todos los días, porque no es algo que uno lo hace una vez y para siempre lo superas y ya nunca más vos vuelves a tener problema. De hecho que lo vivimos constantemente, ¿no? Constantemente estamos enfrentando dificultades, constantemente estamos enfrentando problemas. Y está bien que enfrentemos problemas, porque decía un autor que ahora, bueno, no recuerdo el nombre, decía que una vida sin problemas sería como una calculadora apagada, no sirve para nada. Claro. No, la calculadora fue creada con el propósito de resolver problemas. Y las soluciones traen crecimiento, las soluciones traen respuestas, las soluciones traen muchas cosas positivas. Pero para tener estas respuestas tienes que tener un problema y bueno, es el propósito de la calculadora. Y esos problemas tienen a veces propósito pedagógico, ¿no? Porque uno puede aprender de ellos, Sí, uno puede, hace parte del crecimiento también. Exactamente. Enfrentar Y eso que dices es muy bueno. y solucionar esos problemas. Sí, eso que dices es muy bueno porque trae crecimiento. Trae crecimiento. Y el crecimiento es importantísimo para la vida. Exactamente. No nos podemos quedar en la misma estatura siempre, Exacto. Espiritual o como personas. Tenemos que crecer. Mario Antonio Pog, donde él decía que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es el impacto que no se puede evitar, es inevitable el dolor. Es el impacto del momento difícil y bueno, no hay que aceptarlo y fluir en él, porque también negarlo, reprimirlo va a hacer que dure más. Y en algún momento va a explotar por otro lado. Exacto. Pero el sufrimiento sí es evitable, porque el sufrimiento es volver a recordar lo que pasó, volver a caer en un círculo vicioso donde nos repetimos por qué me lo hicieron, por qué no respondí de esta manera, por qué o si hubiera pasado esto no hubiera sucedido, y volvemos a relatarnos ese impacto y empezamos a sufrir. Eso es el sufrimiento, lo que viene después. Y pues ahí la vida se llena de amargura. Decía una vez alguien que el cerebro no distingue de lo real de lo verdadero, y ya me vas a entender quizás cuando termine de explicarlo. Dice, si yo te digo a vos en este momento que pienses en un limón y que te lo metes en la boca, en ese preciso instante tu lengua comienza a generar esa saliva porque estás pensando en ese limón. Sí. Y lo mismo ocurre cuando te llenas de pensamientos negativos y que quizás me van a robar y que quizás... Y tu cerebro comienza a funcionar según ese pensamiento. Sí, todo tu cuerpo se pone todo a funcionar. Tu cuerpo se pone... Tus hormonas, todo, la química de tu cuerpo. Se pone en alerta por ese pensamiento. Por Igual ese que si pensamiento. pensás en el helado y que se te llena la boca de agua. Y para tu cuerpo es como que lo estuvieras enfrente en ese preciso instante. Sí, y lo mismo ocurre con todas esas angustias que vemos a diario, con todos esos problemas que muchas veces estamos ahí rumiándolos y buscándoles la solución, cuando en realidad mucho de eso no depende de nosotros, sino de Dios. Y bueno, mira lo que tú dices, y volvemos a sufrir, porque volvemos a recordar el momento doloroso. A masticarlo de nuevo. Y se le llama resentimiento, ¿no? Volver a sentir, y volvemos a sentir, y volvemos a traerle a la mente el momento difícil, volvemos a resentir y empezamos a sufrir, ¿no? El dolor, el impacto, no lo podemos evitar, no. Pero el sufrimiento sí. Ahora, esto no es algo que lo puede hacer cualquier persona. Yo creo que para esto se necesita el Espíritu Santo, que nos da esa capacidad, porque volvemos a tener dominio propio, ¿no? Lo que perdió Adán en el Edén cuando fue expulsado a causa de su pecado, y él quedó dividido, su mente, su corazón quedó dividida, su conciencia. Muchas veces hacemos lo que el corazón nos dice, pero la mente nos dice otra cosa. Muchas veces hacemos lo que la mente nos dice, pero el corazón no está satisfecho. Entonces, el ser humano está dividido, ¿no? Y lo dice la Biblia, somos enemigos en nuestra propia mente. Entonces, yo creo que para nosotros enfrentar la vida con otra actitud, ¿no? Con más esperanza, con la esperanza de la redención eterna, con la esperanza de la salvación, podemos hacer uso del dominio propio que Dios nos ha dado,
que es real y con el dominio propio, entonces evitar estos pensamientos que nos afligen, Tremendo. evitar estos pensamientos que nos llevan a la incredulidad, porque finalmente nos están llevando a la incredulidad, ¿no? Entonces, bueno, son herramientas que Dios nos da para que podamos enfrentar la vida que pocos saben vivir, ¿no? Podemos decir nuestra mayor conquista somos, es decir, nuestra mente, ¿no? No sé si conquista desde un logro personal, sino de hacer que nuestra mente y nuestro interior comience a funcionar entendiendo a Dios, entendiendo sus planes, ¿no? Sí, No sí, sé sí, si sí. logro- No, te entiendo perfectamente. Mira que la Biblia dice, ¿no? En Proverbios, que es mayor el hombre que se conquista a sí mismo que Era el el que... texto, era el texto que no te quería citar. Proverbios dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Exacto, imagínate. Y es verdad, porque vos podés conquistar una ciudad entera o ciudades enteras, pero vas a vivir en amargura si no te conquistas a ti mismo, ¿no? Claro. Ahora, esa conquista no viene desde un poder humano, Del yo. ni desde la fuerza de voluntad. Conquistarnos a nosotros viene desde la fuerza del Espíritu Santo, porque nosotros en esto sí tenemos que despojarnos completamente del humanismo y de la supercapacidad humana que nos venden hoy en día, que no existe. Que no es real. No existe, porque hoy se nos muestra al hombre como superpoderoso, soberano sobre sí mismo y que todo lo que quiera hacer lo hace. No, somos muy débiles y en realidad la Biblia muestra al hombre como incapaz. Mucho de lo que nos toca vivir no está bajo mi control, ¿no? Y yo creo que si entiendo que la soberanía de Dios, es decir, eso me va a dar cierta tranquilidad o cierta paz, porque asociamos que por ahí algo pasó y nos echamos la culpa, fue mi mala decisión, fue mi error, pero y de hecho muchas cosas que nos pasan son por malas decisiones y por errores, pero hay cosas que tienen que ver ya con una voluntad divina. Con la soberanía. Con la soberanía de Eso Dios. que dices es muy importante y que justo lo hablábamos cuando estábamos viniendo para acá Cuando en el veníamos auto. para acá en el auto. Hablábamos acerca de que nosotros tenemos que enfrentar la realidad con el fundamento de lo que significa la soberanía de Dios, ¿no? Y una vez que tengamos en nuestro pensamiento el fundamento de la soberanía de Dios, desde ahí edificar nuestra comprensión de la realidad. La soberanía de Dios sabemos que hace que todas las cosas sean como Él quiere que sean, ¿no? Hace días atrás ponía un estado que decía que una gota de lluvia no cae sin el infalible mandato de Dios. Qué tremendo. Esto es soberanía. Y entendiendo la soberanía, yo voy a enfrentar la realidad de una manera con más esperanza. Con más esperanza. Con más esperanza porque creo en las promesas de Dios. Entonces, a partir de tener el fundamento de la soberanía de Dios, ahí empiezo a edificar mi doctrina, mi manera de interpretar la realidad. Y entendiendo que algo, por mucho que yo no lo entienda, forma parte de ese plan perfecto, que quizás hoy no lo estoy entendiendo, pero que lo vamos a entender. Exactamente. Sí, sí, total. Porque no tenemos la visión total. No la tenemos. No tenemos la perspectiva de Dios. Uno ve como fichas que van cayendo ante nuestros ojos, en cambio está Dios desde arriba manejando todos los hilos y Él ya ve el final, Él ya ve por qué cayó la gota de agua. Volvamos al ejemplo que diste. Exacto. Sabe por qué cayó, yo hoy no lo entiendo. Sabemos que hay un plan atrás de todo, que las situaciones, las circunstancias no están independientes de Dios, ni que están sueltas, ni que la gente hace lo que quiere, sino que cada uno cumple perfectamente el infalible decreto de Dios. Que detrás de ese aparente caos está la perfecta voluntad de Dios. Exacto, pero bueno, con el entendimiento de que Dios está al control de todo, ya es un colchón, ya es una almohada de paz impresionante. Seguro. ¿No? Entonces nosotros ya podemos enfrentar con nuestro hombre interior de otra manera la realidad. Porque con nuestro hombre interior ya la va a enfrentar con esperanza, ya lo va a enfrentar con aceptación. Aceptación de la realidad. Porque aceptar la vida que Dios nos ha impuesto es un factor de paz para nosotros. Aceptarla. Sé que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a aceptar esto? De hecho, que a un rabino le preguntaba a una mujer que estaba padeciendo cáncer, bueno, Dios nos guarde, ¿no? Decía, ¿tengo que aceptar esto? ¿Tengo que aceptar este cáncer? Y bueno, la respuesta, acorde a la Biblia, es sí, acéptalo. Porque cuando no aceptamos la voluntad de Dios, nos estamos revelando a la voluntad de Dios. Nos estamos revelando
a lo que Él está haciendo, a su sabiduría. Es que no aceptar la voluntad de Dios nos pone en conflicto a nosotros, porque que yo no la acepte no va a influenciar en la voluntad de Dios. Totalmente. Y cuando la aceptamos, pero fíjate que no es fácil aceptar un cáncer, no es fácil aceptar, no sé, cosas críticas de la vida, ¿no? La partida de un ser querido. La partida de un ser querido, bueno, tantas cosas que solemos negarlas, rechazarlas, no aceptarlas. Eso está mal, porque eso es una rebelión contra Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar la vida que Dios nos dio. Aceptarla, pero mira cuál es la clave. No con resignación, sino con esperanza. Porque una cosa es resignarse, aceptarla y resignarse, y otra cosa es aceptarla con esperanza, porque la esperanza sí es un motor tremendo para la vida de cualquier ser humano. Y la esperanza, desde un punto de vista teológico, es un elemento que proporciona el Espíritu Santo, porque no estamos hablando de una esperanza humana, estamos hablando de una esperanza teológica, una esperanza de naturaleza divina, y con esa esperanza de naturaleza divina podemos enfrentar la vida de manera muy diferente, pero muy diferente, y vamos a tener realmente paz, porque estamos hablando esto para los que somos hijos de Dios. Claro. Porque esto no es un regalo para todo el mundo, esto es un regalo para los hijos de Dios. Cuando Jesús está ahí atado y lo están acusando y él no responde, y entonces Pilato le dice: no respondés, no te defendés, ¿no ves no sabes que acaso que tengo el poder de darte la vida o darte la muerte? Se aprovechá, porque de eso depende. Y Jesús le dice: no tendrías ese poder si no te lo hubiera dado el Padre. Tremendo. Estoy diciendo, si estás ahí, estás cumpliendo la función que Dios dispuso. Exactamente. Que tengas en mi vida, en este momento de mi vida. Exacto. Y ahí eso resume todo, ¿no? Es decir, pero tremendo, sí. Esos Pilatos que muchas veces están ahí, que se sienten superpoderosos sobre nosotros, están permitidos por Dios. Y no solamente permitidos, yo me atrevo a decir, están decretados por Dios. O sea, están ordenados por Dios. Porque lo que le dice Jesús a Pilato, que ese texto es maravilloso. Maravilloso. Le dice: no tienes ninguna autoridad que mi Padre no te haya dado. O sea, que si yo estoy en tus manos y tú tienes el poder para crucificarme y tú tienes el poder para soltarme, es porque mi Padre lo ha decidido así. Y nosotros tendríamos que aceptar. Y eso nos guarda el corazón de odiar al que se levantó, al que te ataca, y Pilato, hijo del diablo. No, estás cumpliendo un propósito. Pero ¿cómo es el equilibrio? Sí, Dios es la causa de todas las cosas, yo lo acepto. Y cumpliendo mi papel de trabajar, ser disciplinado, batallar contra el mal, resistir al diablo, con esa actitud, cumpliendo ese papel, entonces yo puedo esperar otros resultados si es que está en la soberanía de Dios. Exacto. ¿No? Entonces, mira los puntos que hemos venido manejando. Primero, entender la soberanía de Dios y aceptar la realidad, no negar los problemas, pero no enfocarnos en los problemas. Mira que acá tengo un texto muy bonito. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces fíjate que Dios nos mete en la prueba, pero con la prueba también nos da la salida. ¿Qué pasa? Nosotros, que por ahí muchas veces funcionamos, es más en la naturaleza caída que en la nueva naturaleza. Y como dije hace un momento, nos enfocamos tanto en el problema que no vemos la salida que Dios mismo nos está dando. Exactamente. Y Dios nos está dando una salida. Hay una práctica muy común dentro de la iglesia, y es que si de repente estás pasando por una aflicción de salud, entonces te llevan a negarlo. No tienes nada, no lo confieses, porque si lo confiesas vas a traer a la realidad eso, y resulta que lo está padeciendo. Claro. Y negarlo es no ponerse en las manos de un especialista, por ejemplo. Yo sé que Dios sana, pero Dios también sana a través de los médicos. Exacto. Porque todo el mundo está sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, también Dios lo puede hacer de manera milagrosa, y si Dios lo hace de manera natural, también es Dios. También es Dios. Es una obra igual de Dios, no es menor, porque es la fuerza de la vida dominando a la fuerza de la muerte. Y si no se sana, sigue siendo Dios. Exactamente, sigue siendo Dios. Ahora, negarla, yo lo veo infantil. No sé, por una falsa enseñanza de que vamos a traer a la realidad lo que nuestras palabras confiesen, ¿no? La famosa confesión positiva de la iglesia, del evangelicalismo actual.
La confesión positiva, que es simplemente yo lo veo como una abracadabra, lo veo como un negacionismo de la realidad, donde no se enfrenta el problema, en lugar de aceptarlo, mirar las soluciones y mirar las salidas que Dios está dando. Y como dije, pueden ser salidas sobrenaturales, como pueden ser salidas naturales, pero al final son salidas divinas, ¿no? Que vienen de Dios. Ahora, nosotros no tenemos una percepción de la realidad objetiva, Claro. ¿no? La percepción que nosotros tenemos de la realidad es muy reducida, es un porcentaje mínimo. Yo puedo percibir de mi realidad este ángulo, determinadas cosas, pero hay muchas cosas que yo no percibo. Hay cientos y miles de cosas en este momento que yo no percibo, físicos y no físicos, ¿no es cierto? Entonces, mi interpretación de la realidad va a ser muy subjetiva, ¿no? Y si yo a esa interpretación pequeña que tengo de la realidad la pongo sobre la base de la soberanía, entonces ya voy a interpretar la realidad como Dios quiere que interprete la realidad y no como a mí me parece que tengo que interpretarla, ¿no? Y esto pues nos ayuda. ¿Cómo? Nos ayuda para vivir, nos ayuda para salir de determinadas emociones negativas, angustias, frustraciones y, bueno, qué sé yo, tantas cosas que afligen al ser humano, ¿no? Cuando basamos o fundamentamos el relato que nos damos a nosotros mismos de la realidad, lo tenemos fundamentado en la soberanía de Dios, bueno, seguramente muchas de estas emociones con las que luchamos todos los seres humanos van a ser más llevables. O sea, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, en momentos difíciles de la vida, momentos donde he enfrentado determinadas situaciones, que voy al reposo de mi cama y reflexiono, medito en la soberanía de Dios, ¿no? Medito cómo Dios está al control de todos los corazones, medito cómo Dios está al control de todas las circunstancias, que lo malo, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo adverso, las bienaventuranzas, todo está orquestado por un plan perfecto, ¿no? Por una sabiduría infinita, porque Dios es sabiduría infinita. Y todo lo que me está pasando tiene un propósito, un gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito de la vida, de mi vida, de la vida de todo creyente? El gran propósito es llegar a la estatura de Cristo. Tremendo. Formar a Cristo. Formar a Cristo en nosotros. Entonces, ojo, que nos han vendido la idea de que el gran propósito de nuestra vida es un ministerio exitoso, es un ministerio, yo voy a ser una celebridad evangélica. Entonces, la gente confunde eso con el propósito de Dios, ¿no? Y como no llegan a esas cumbres del mundo, entonces se frustran. Esos estándares. Entonces la gente se frustra. Pero el propósito de mi vida no es ser una celebridad evangélica. El propósito de mi vida es ser como Cristo. Y si todas las circunstancias están trabajando eso en mí, entonces yo estoy viviendo con propósito y estoy viviendo para la gloria de Dios. En realidad ese es el todo del hombre, ¿no? Porque el hombre puede conquistar reinos, puede alcanzar todas las lucecitas de este mundo, pero si pierde su alma, Dios mío, entonces ahí yo creo que no ha perdido todo, ¿no? Perdido todo. Tenemos a un Dios que se complace en hacernos bien, Amén. pero Él siempre apuntará a un bien mayor, ¿no? Por ahí, sí, ese bien para llegar a ese bien mayor necesitamos pasar por un momento doloroso, adverso, entonces Dios lo va a hacer. Pero nuestra esperanza es que en cuentas finales, en el resultado final, Es para vida. es para vida. Es para perfeccionamiento, es para purificación, y es para llegar a la estatura de Cristo. Entonces, sí podemos tener otra vida, ¿no? Sí podemos tener otra manera de leer la realidad, otra manera de interpretar la realidad. Porque si interpretamos la realidad desde nuestra subjetividad, como dije, bueno, vamos a terminar, no sé, enfermos de úlcera, porque interpretamos la realidad muy mal, interpretamos la realidad de manera muy subjetiva. Pero bueno, como dije también hace un momento, sí, nosotros buscamos que no nos hagamos el relato solo nosotros mismos, porque siempre terminamos siendo las víctimas, porque nos relatamos la realidad de una manera ególatra y terminamos siendo víctimas, sino que nos apoyemos en que nuestra realidad también
sea complementada con la apreciación de otros hermanos. Por eso es importante la iglesia, por eso es importante el grupo, porque me van a dar un complemento a la interpretación que yo tengo de mi vida y me van a hacer ver desde un panorama más alto. No es lo mismo que yo vea mi vida desde mi percepción subjetiva a que yo te pregunte cómo es tu punto de vista, qué me aconsejas, tú que tienes al Espíritu Santo también y que somos hermanos, ¿cómo lo ves? Claro. Entonces me vas a decir, mira, te completa la parte, la perspectiva que a vos te falta. Me completa, por lo menos no la completa porque bueno, la completaría aporta, solamente digamos, Dios, no tendríamos que ser omniscientes, claro, pero sí aporta un panorama más amplio. Sí aporta un panorama más amplio y ese panorama más amplio nos saca de la irrealidad, nos saca de la fantasía, nos saca de la subjetividad, del mentirnos a nosotros mismos, nos ayuda, ¿no? Somos esas vasijas que estamos ahí siendo procesadas, ¿no? Sí. Así que bueno, ponernos en las manos del Señor y hacer uso de las herramientas que Él nos ha dado, hacer uso hacer uso de la nueva humanidad. De la nueva humanidad. Y junto con la nueva humanidad, bueno, yo creo que todos estos tips que son científicos y que la neurociencia, la nueva psicología nos da, ayudan, pero ya desde una renaturalización, bueno, es completamente diferente, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Amén. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar en esa que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Qué lindo. Dice que se enjugará toda lágrima y que no habrá más llanto en esa plenitud de los tiempos.